Todos conocemos la trayectoria de Carlos Aguirre. Ha sido un apasionado del, del Distrito Federal, que ya pasa a ser la Ciudad de México ya, aunque ha sido siempre, pero ahora con un nombre irreversible. Carlos San Juan, como decía, se ha dedicado con pasión al estudio de la ciudad. Particularmente ha profundizado en el estudio del siglo XIX y con particular énfasis en la Plaza Central, en el ciclo que tuvimos el año pasado sobre la Plaza Central. Él nos hizo el honor de dar una excelente conferencia allí y yo me permito recordar algunos datos de su extracto curricular de Carlos Aguirre para que veamos cómo en todos sus escritos, que son muchos, siempre ha eh, permanecido su preocupación sobre la gran Ciudad de México. Ha sido pues Carlos profesor investigador de esta Dirección de Estudios Históricos desde mucho tiempo atrás, coordinador del Seminario de Historia Urbana de esta dirección. Fue también director de la revista Historias de 1982 al 2000, un largo periodo, editor ejecutivo del breve fondo editorial que tiró excelentes títulos desde 1995. También es miembro del Consejo Editorial de la revista A Pie, Crónicas de la Ciudad de México, del Consejo de la Crónica de la Ciudad de México del 2003 al 2006. Es autor de numerosos ensayos sobre la historia de la Ciudad de México, así como de guiones para el Museo Nacional de Historia, el Museo de la Ciudad de México, el Recinto Juárez, el Palacio Legislativo, el Gobierno de la Ciudad de México. Entre sus muchas obras se destacan Cultura escrita, literatura e historia, Conversaciones con Roger Chartier, que publicó el Fondo de Cultura Económica en el 99. Otro título, Las palabras, las imágenes y la ciudad. Introducción al álbum México y sus alrededores, publicado en el breve fondo editorial en el año 2000. La crítica de la ciudad a finales del siglo XVIII. Tiene un título anterior que es Modernización o Restauración. Y esto viene en continuidades y rupturas urbanas en los siglos XVIII y XIX, que editó el gobierno de la Ciudad de México en el 2000. Otro título es Los espacios públicos de la ciudad de los siglos XVIII y XIX, que editó también la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México en coedición con Juan Pablo Editores. Esto en el 2002. En Milán, en italiano, tiene un título que sería La conquista del Imperio Azteca. Eso fue publicado en el 2004. El tiempo, los tiempos y la plaza. México, 1810, 1910, 2010. Otro título es Un país en construcción, de la Organización Editorial Mexicana, en el 2010. La reactualización de la plaza a finales del siglo XIX, espacios centrales y sociabilidades, editó el Instituto Mora. Bueno, no, todavía está en prensa este título. En la revista A Pie, Crónicas de la Ciudad de México, de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal, el Consejo de la Crónica de la Ciudad de México ha publicado los siguientes títulos.
la ciudad de las vías rápidas, la década de los 60, marzo, abril del 2003. Paralelo, la alusiva paralela a Marcel Proust, publicó también un título que es En busca del centro perdido, en el 2004. Otro título, Crecer sin cesar, la ciudad en los 50, esto fue en el 2005. El tranvía de mulitas y la ciudad en los años 80 del siglo XIX, al siguiente año, en el 2006. Y ha impartido muchos cursos, diplomados, conferencias en muchas instituciones nacionales. Ya vimos con su currículum, con ese extracto, cómo está dirigida su inquietud enorme sobre la Ciudad de México y, como dije antes, en particular el siglo XIX. Y esta tarde, en la comunicación que nos da Carlos Aguirre, va a tratar sobre las transformaciones que ocurren en la Plaza Mayor a lo largo de todo el siglo XIX. Ponemos atención al discurso de nuestro querido colega Carlos Aguirre y le damos la palabra para que nos exponga su tema. Gracias, Hugo. Buenas tardes. Muchas gracias por tomarse la molestia de venir hasta Tlalpan. Yo hablaré en esta oportunidad sobre la plaza de la Ciudad de México en el siglo XIX. Pero antes de entrar en materia, quisiera hablar un poco para tratar de ubicar cómo es que estoy investigando, qué sentido le estoy dando a mi investigación particular de la plaza en un contexto un poco más, que además es bastante sencillo. Por ejemplo, parto de que una referencia común a todos los mexicanos, en cuanto tales, es la existencia de un centro en la ciudad. Es normal que el viajero nacional que visite una ciudad fuera de América Latina trate de orientarse en ella buscando su centro. Lo más probable es que no lo encuentre, como bien podría ser el caso de una ciudad norteamericana. Entonces trataré de ajustar lo que observa a nuestra concepción urbana, inventando mentalmente un centro inexistente con el fin de ubicarse en aquella ciudad. Esta circunstancia, en apariencia anecdótica, me parece que nos indica algo de mayor trascendencia, pues nos habla, por un lado, de procesos y prácticas citadinas diferentes a las nuestras, y por otro, de concepciones y comportamientos urbanos profundamente arraigados, que por habituales no reparamos del todo en ellos. En efecto, nuestra idea general de ciudad pasa de manera obligada por comprenderla como constituida por un centro. Tal vez exagerando un poco, se puede afirmar que para nosotros no hay ciudad sin un centro. Pero, y no sin cierta paradoja, a pesar de la arraigada visión sobre la ciudad, nuestras ideas sobre lo que es y en qué consiste el centro no dejan de ser imprecisas. Para todos nosotros, referirnos al centro nos ofrece aparentemente, no ofrece aparentemente ninguna dificultad. Una indicación tan corriente como fulanito de tal vive en el centro nos deja satisfechos al comprenderlo inmediatamente, pero nuestra familiaridad con el término bien puede ocultar asuntos mucho más profundos y complejos que nuestra cercanía con su uso y significado que tienden a obviar. Así, por ejemplo, en un noticiero, utilizo este ejemplo porque da idea del asunto, ya un poco viejo el ejemplo. El locutor, en un programa de noticias de televisión, el locutor daba
cuenta de la inauguración de la Torre Mayor, un edificio enorme sobre Reforma ya cercano al Bosque de Chapultepec. Para ubicarlo rápidamente manifestó que se localizaba en el centro de la ciudad. Evidentemente, los criterios del locutor suponían para el centro un área territorial bastante amplia. Sin embargo, no se podría afirmar que estaba equivocado por la sencilla razón de que a pesar del uso extendido y común que hacemos del término, no existe una delimitación precisa. Este asunto se solventa en parte cuando se apela a identificar el centro histórico con el centro. Efectivamente se encuentra, el centro histórico, efectivamente se encuentra claramente delimitado. Ocupa un área de 9.1 kilómetros cuadrados de la ciudad. Se trata de una medida precisa, no obstante, no son lo mismo. El centro es un concepto mucho más complejo que se encuentra definido incluso antes del establecimiento de este reciente lindero y es más que una simple superficie urbana. Ciertamente, la difusión ampliamente aceptada del término centro histórico ha llevado a una identificación entre una y otra denominaciones. De cualquier manera, con o sin adjetivo, la noción original sigue vigente. Esto hay que añadir que los diversos significados de la palabra desplazan el sentido de centro urbano hacia una supuesta universalidad. De esta manera, leíamos y escuchábamos, por poner un ejemplo cualquiera, que bombardeaban el centro de Bagdad, ¿no? Aquí opera uno de los significados universales del centro, su comprensión como noción geométrica, es decir, un punto medio de una cosa más o menos equidistante de sus extremos bordes. En cuanto a referencia general, resulta válida, sin embargo, si la remitimos a la calidad de las urbes, a sus características, es obvio que el concepto de centro de Bagdad no tiene absolutamente nada que ver con el nuestro. Lo mismo podemos afirmar para otras ciudades en el mundo, específicamente las estadounidenses. En este caso, la confusión aumenta porque al traducir del inglés al español y viceversa, por ejemplo, cuando se habla de la Ciudad de México se traduce como el downtown de la Ciudad de México. Quien conozca Nueva York se dará cuenta de que no tiene nada que ver en sus características. Cuando decimos el centro de la Ciudad de México es cualitativamente diferente al centro de Nueva York. Y lo que yo comentaba hace un momento, ¿no? Incluso estando, quienes hayan tenido oportunidad de estar en Nueva York, que uno inventa un centro, Rockefeller Center, para poderse ubicar en la ciudad, pero no hay un centro, como en París, como en Berlín, como en cualquier otra ciudad, muchas ciudades. Entonces, por más que nuestra idea de centro urbano se pudiera encontrar implicaciones geométricas, el punto medio de una cosa más o menos equidistante de sus extremos bordes, lo cierto es que su verdadero sentido lo debemos encontrar en otra parte. Una revisión somera de la evolución histórica de la ciudad nos puede acercar al asunto. En primer lugar, en cuanto a organismo vivo y dinámico, nos encontramos con que la idea de centro, su alcance y características ha cambiado con el tiempo. Ahora sí, la primera litografía. En este caso, estamos viendo una famosa litografía perteneciente a otro más famoso todavía álbum de litografías, que se llama México y sus alrededores, y es una litografía de la fuente del Salto del Agua. El álbum México y sus alrededores era un conjunto de dibujos litográficos que tenían el propósito de dar a conocer a México en el extranjero, mostrando los monumentos más importantes que hay. Con esta idea de la divulgación, el editor encargó que cada lámina fuera acompañada por un pequeño texto, unas 6 cuartillas, algo así,
de algún escritor de la época connotado. En este caso, le toca escribir la glosa de este dibujo a Francisco Zarco, que al describir la fuente del agua en un artículo publicado en 1856 en este álbum, alrededor, lo ubicaba de esta manera. Cito: esta fuente tiene sobre las otras de la ciudad la ventaja de no estar en el centro, donde no puede haber grupos ni charlas. Está en un arrabal. Tiene al frente una corta plazuela, a un lado hay una presa, cerca se encuentra un mercado animado y bullicioso. Se cierra la cita. En primer lugar, llama inmediatamente la atención que el periodista decimonónico localice a la fuente fuera del centro, cuando, según nuestros criterios contemporáneos, no solo se encuentra en el centro, sino incluso en el centro histórico. Por otro lado, lo contrapone a otra área de la ciudad, el arrabal, para diferenciarla no solo espacialmente, sino socialmente. El arrabal tiene ventajas frente al centro porque la gente se puede reunir espontáneamente, según el escritor, y para afirmar su idea añade esto. Cito: el arrabal es la verdadera patria de la gente del pueblo. La fuente del salto del agua es la lonja, es el casino, es la alacena de la torre o la librería de Andrade de la gente del barrio. Ahí no se habla de Sebastopol, ni de negocios de agrio, ni se comentan las noticias del Orizaba. Pero allá se cuentan los últimos instantes de los ahorcados, se leen las despedidas de estos, se habla de los precios de los efectos de primera necesidad, se desempeñan comisiones buscando cocineras y recamareras, se oyen quejas contra los padres del agua fría que no dejan ni tiempo para acabar en el mostrador un vaso de pulque. Hay curiosas escenas de amor popular, de celos, luchas individuales. Se cierra la cita. Es decir, una realidad urbana distinta, de sociabilidades diferenciadas y con hábitos contrapuestos al centro, que por exclusión se caracteriza como lugar de gente de mayores recursos y en donde ocurren actividades tales como transacciones mercantiles, ocio, diversión, lectura, etc. Para comprender a la geografía urbana se recurre a la noción geométrica de centro, pero esta se encuentra asociado a una idea de configuración social de la ciudad. El centro-arrabal, la ciudad se comprende bajo las cotas, bajo la ciudad de su época, se comprende bajo las cotas de una sencilla dicotomía. El centro frente a la verdadera patria de la gente del pueblo, el arrabal. Esta forma de entenderla a la ciudad hundía sus raíces en los tiempos remotos de su misma fundación y nos remite a aquella época. Una vez que los españoles conquistan a la poderosa Tenochtitlan, se dan a la ingente tarea de construir su ciudad. Esta se proyecta dividida en dos: la ciudad de los españoles, rodeada por la de los indios en sus alrededores. El diseño mismo es elocuente. Al respecto, el asentamiento de los conquistadores se ordena siguiendo un plan que organiza las calles a manera de tablero de ajedrez. El cruce en ángulo recto de sus vías dan al conjunto urbano una originalidad y llamativa regularidad que, sin embargo, no se sostiene en las áreas que comprenden los asentamientos. Ahí el metódico proyecto se interrumpe para dar lugar a la dispersión del área de población indígena localizada en sus alrededores inmediatos. De esta manera, la organización social cristaliza y se manifiesta en términos espaciales. A la ciudad española central le corresponde un trazo regular, al área india periférica un irregular. Este mapa es para ilustrar lo que acabo de decir.
La convención de la época orienta el norte hacia el lado derecho de ustedes, de tal manera que el norte es ese rectángulo que sería Santiago Tlatelolco. Si se desplaza uno hacia la izquierda, se puede encontrar el centro, el Palacio Virreinal, la catedral, el ayuntamiento. Pero lo que quiero aquí destacar es que este mapa atribuido de Alzate, es que podemos ver que las manzanas centrales son las trazadas regularmente y justamente rodeándolas se encuentra esta zona irregular de asentamientos de los indígenas y de los barrios. Como afortunadamente contamos ahora con Photoshop, pues podemos hacer un poquito de trampa, y borré los colores y aquí se nota más, con más claridad, me imagino, ¿no? Las manzanas centrales trazadas en damero como tablero de ajedrez y exactamente rodeando esta zona se encuentran los asentamientos de los barrios indígenas. De esta manera, en el concepto de Francisco Zarco, en el siglo XIX, observamos una actualización de aquella disposición decisiva del entorno urbano y que para la época del periodista, a mediados del siglo XIX, y de acuerdo a su criterio, la ciudad se dividía socioespacialmente en centro y arrabal, ya no ciudad de españoles y barrios indígenas. Como toda dicotomía, la de Francisco Zarco, tiene sus límites. La dicotomía centro-arrabal no da cuenta cabal de la configuración urbana, pues deja fuera la visualización de uno de los elementos capitales, el que acaba constituyendo propiamente al centro, o sea, la Plaza Mayor o Plaza Principal. La ciudad de los conquistadores, proyectadas en manzanas regulares, contempla un lugar vacío expropeso para la conformación de un espacio monumental, la Plaza Mayor. Un espacio originalmente libre de construcciones que abre sus cuatro flancos a los edificios sedes de las instituciones que ejercen el poder, tanto civil como eclesiástico. En el caso de la Ciudad de México, como todos sabemos, se construye la catedral, el Palacio Virreinal, el ayuntamiento y los portales donde se ubican los comercios más importantes. Con el tiempo, en aquella explanada se ubican un gran mercado, que de hecho son tres. El conocido como el Parián, un edificio construido en plena plaza, donde se comercia las mercancías importadas. El mercado de comestibles, que ofrece bienes tanto de productores regionales como indígenas. Y el llamado y conocido entonces como baratillo, donde se comercian con mercancías usadas. Aprovechando el mapa, aquí la parte que sería propiamente de la plaza, donde se puede ver en este primer plano al Palacio Virreinal, a la derecha está la catedral, la plaza, la explanada, y el cuadrángulo que se ve en esta parte posterior, en esta parte hacia arriba, es el famoso Parián, un edificio construido para el comercio de bienes, sobre todo importados. De alguna manera, esa línea que pasa a un lado incluso del ayuntamiento, es una acequia que llegaba hasta el mero Zócalo. Un canal donde llegaban transportando mercancías. Bueno, este conglomerado de sedes institucionales y prácticas mercantiles provocaba el fluir constante de una población variada que animaba sobremanera aquel entorno. Para darnos una idea de lo dinámico
y de la vida que tenía esa explanada, pues hay un óleo extraordinariamente fabuloso sobre la Plaza Mayor, donde al fondo se vería una parte del Parián. Después serían los puestos de comestibles y finalmente el óleo tiene como pretexto importante el recorrido que hacía el virrey del Palacio Virreinal, que estaría de este lado, hacia la derecha para ir a recoger el correo del rey que estaba en catedral. Ese es el motivo central del óleo. Sin embargo, y podría hablar yo muchísimo sobre el óleo, pero no acabo nunca. Lo que yo quisiera destacar acá ahora es que, a pesar de que es el motivo central, este acto de tipo político, administrativo, etcétera, lo cierto es que el pintor quiere mostrar la riqueza de los mercados o del mercado en el centro de la plaza. Un poco para que vean algunas escenas. Por ejemplo, es la fuente y al fondo es una pulquería. Se logra ver las vasijas de pulque. Aquí adelante pues están las indígenas en el suelo vendiendo comestibles. En el primer plano junto a la fuente pues está el famoso aguador. Otro aspecto pues es la sequía que llegaba a un costado de lo que ahora es el ayuntamiento, y lo que importa ahora destacar es la cantidad de personajes que hay pintados, de todo tipo, desde el indígena más humilde vendiendo el suelo, hasta el aristócrata, el hombre de a caballo, monja, otro aspecto del mercado. Incluso llega a darse el lujo de pintar una escena donde están aprendiendo a un ladrón, los alguaciles, y atrás se ve las frutas, legumbres, etcétera, que venden los indígenas con sus clásicas petardos, tapando. Esta se trata de una de las representaciones plásticas más antiguas que se encuentran de la Plaza Mayor hacia finales del siglo XVIII. Es anónimo, no sabemos quién lo pintó. Lo cierto es que este pintor se las arregló para representar la plaza más importante de la ciudad, poblada por incontables personas, las más de ellas llevando a cabo sus actividades cotidianas: vender, comprar, pasear y platicar. Decenas y decenas de personas con muy diversos atavíos la recorren y la animan. Lo mismo se encuentran mujeres y hombres elegantemente vestidos, que los más humildes indígenas con trajes vernáculos. Innumerables comerciantes de diferentes clases se ubican en distintas partes de la plaza, en los portales, en el parián, en los cajones donde los tenderos atienden a su ordinaria clientela, en los puestos provisionales donde se despliegan las más variadas mercancías, en el suelo donde los indígenas ofrecen fruta, legumbres y verduras, y no faltan los vendedores ambulantes que en pequeñas tablas colgadas de sus hombros llaman a voz de cuello para que les compren sus mercancías. Es fácil imaginar el vertiginoso ir y venir dentro de la plaza. La recorren ávidos, unos a caballo, otros a pie, los menos en carruajes. Por ahora solo quiero destacar es que en esta Plaza Mayor, con su población multitudinaria y variopinta, se reúnen sin distinguir en apariencia diferencias de raza, de clase, sexo u ocupación. De esta manera, y bajo el orden de una sociedad y un espacio segregado, recuerden, ciudades españoles, asentamientos indígenas, la plaza
en cuanto elemento urbano, parece a contrapelo reproducirse como un lugar multirracial e interclasista, que bien podemos definir como la concurrencia de la cercanía espacial permanente con la existencia de una consolidada distancia social. Si contamos con una representación plástica de la plaza como esta que se pintó en el siglo XVIII, también se hallan testimonios históricos, testimonios escritos, que asimismo podríamos clasificarlos como representaciones textuales de ella. Esto sería el caso del cronista Juan Manuel de San Vicente, que en su exacta descripción de la magnífica corte mexicana, en este caso la Ciudad de México, cabeza del nuevo americano mundo, quien previo a su prolija descripción de la plaza, establece, cito, hasta aquí, aunque con inmenso trabajo, va todo lo escrito, individual y fielmente averiguado, pero queriendo tratar solo de la Plaza Mayor, para hacer por ella la más clara manifestación de la grandeza de esta corte se refiere a la Ciudad de México. No me bastan las muy exactas averiguaciones que a este fin hechas, ni el tiempo de 11 años que diariamente que la estoy viendo para descubrir. Es decir, la riqueza de lo que ocurre en la plaza rebasa su capacidad de descripción, por ello, por medio de aquel magnífico ámbito, recuerden, para hacer por ella la más clara manifestación de la grandeza, se puede dar cuenta de la importancia de la ciudad. Al querer tratar solo de la Plaza Mayor, se pasa revista atenta y minuciosa en la crónica de lo que aquí se localiza. Desde luego que voy a sacar algunos párrafos, es muy amplio su texto. Y entonces, sí, se localiza entonces opulentas tiendas, surtidas de cuantos géneros se tejen en Europa, América, África y Asia. Se hallan vajillas de todos precios e inferiores metales, alhajas usuales para todos, pedrería costosísima y ordinaria de todos minerales, instrumentos para el uso de todos los artes liberales y mecánicos, vestidos hechos nuevos, viejos, exquisitos y ordinarios para toda clase de personas de ambos sexos. Termina esta cita. Su inventario se extiende y menciona la existencia de ajuares, aeses, comidas a todas horas, dulces y refrescos, losas, cristales, pinturas, esculturas, armas, libros, etc. Y tantas frutas y de tantas calidades que para comprobar lo expresado y conocer la amenidad de este segundo paraíso terrenal, las nomino por menor y pasa a enumerarlas. Si para este cronista bien se puede hablar de un segundo paraíso terrenal, no lo es menos para el presbítero Juan de Viera. En su breve y compendiosa narración de la Ciudad de México, corte y cabeza de toda América septentrional, publicado en 1777, pasa revista con igual escrupulosidad de la variedad extraordinaria de actividades que se llevan en la Plaza Mayor. Tan solo para indicar el tono y términos de su prolija y exaltada narración de lo que sucede en la Plaza Mayor, reproduzco algunos fragmentos de ella. Cito. Entremos luego a lo interior de la plaza. Es un abreviado epílogo de maravilla. Aquí se ven los montes de frutas, del mismo modo que se ven y registran los montes de hortalizas. Hay innumerables puestos de tiendas de legumbres y semillas, de azúcares, panochas o chancaca de carnes salpresas y asesinadas, ya de cabro, ya de toro. Asimismo, pescados salados de todos géneros. Abundan también ánades, patos, apipiscas, zarapicos y chiculotes. En el puente de Palacio es una maravilla ver
una calle entera de aves y animales, así vivos como muertos, conejos, liebres, venados y cabritos, sin que se verifique el que se llegue a heder esta carne, pues para todo tiene medio, y muchas veces no alcanza para su sustento. Para los autores citados y para el pintor de la Plaza Mayor, la plaza era el escaparate a través del cual la ciudad muestra su excelencia. Espaciosa, con edificios e instituciones de categoría, abundantes y variados productos, numerosa y bien establecida población, comercio copioso y ordenado. De esta manera, como nos lo demuestran esas representaciones, en el imaginario novohispano, es decir, como diría el historiador estadounidense Robert Darker, cómo la gente común organiza la realidad en su mente, la Plaza Mayor, como ningún otro espacio urbano, sintetiza a la ciudad en su totalidad y por ello la preside centralmente. Si alguna vez este sitio excepcional tuvo un emplazamiento geométricamente central, lo tuvo en el momento de su fundación, pues ya por el siglo XVIII su posición es menos planimétrica y más conceptual. Se significa más como un complejo urbano, un espacio real que se estructura socialmente, que se manifiesta en instituciones, que se traduce en comportamientos y hábitos de vida que cristalizan en una cultura y que acaban por definir un paisaje. Una cultura urbana que cifra su existencia y experiencia en una plaza, la Mayor, como referencia nuclear. De aquí que nuestro concepto de centro va más allá de su significado geométrico. Y bien podemos afirmar que si la llegamos a comprender como un centro físico, es porque antes es más que nada un centro social. Esta imagen perdurará a todo lo largo del siglo XIX, pues a pesar de los cambios sustanciales ocurridos en la plaza, que van desde el cambio de nombre, ahora se llamará oficialmente Plaza de la Constitución, hasta el desplazamiento de los mercados a otros lugares de la ciudad, la plaza sigue reproduciéndose como un espacio multicolor, dinámico e interclasista. En el año de 1843 desaparece en la Ciudad de México el Parián, como ya habíamos visto, un antiguo mercado edificado en plena Plaza Mayor. Con ello se cerraba un ciclo de amplia temporalidad, surgido en los remotos tiempos coloniales, de uso de los terrenos de la plaza como mercado. El Parián había sido una gran edificación que se distinguió por albergar el comercio más importante de la ciudad, en el que destacaba la venta de productos. Ya desde finales del siglo XVIII se creó una fuerte corriente de opinión en contra de los mercados localizados dentro de la plaza. El mercado de alimentos, el baratillo, incluso el vino. Opiniones muy influyentes empezaron a rechazar la existencia de los numerosos puestos que ofrecían sus variadas y abundantes mercancías en el lugar más destacado de la ciudad. Ahora, aquel conjunto abigarrado de tiendas, cajones, puestos, ambulantajes, que había sido para muchos un lugar excepcional, recuerden Teatro de Maravillas, Epílogo, Extraordinario, etc., que había sido este lugar un lugar excepcional donde se podía encontrar la más amplia variedad de productos naturales y manufacturados del país y del extranjero, era para otros ya un lugar lleno, cito, de inmundicia y desarreglo, desasiado e incómodo que atentaba contra la salud. Desde este punto de vista, el desorden y el descuido, de una forma u otra, provocaban, según los términos sobre salubridad de la época, cito, miasmas, humores y vapores mayores, que daba lugar a la insalubridad y a la enfermedad.
Asimismo, y volviendo a utilizar los términos de la época, se afirmaba que había que erradicar el desorden, despilfarro y desaseo, no solo por lo que interesa a la salud pública, sino porque fastidia infinito la vista, el olfato y el piso. Se cierra la cita. Es decir, los conceptos en boga, muy influyentes sobre la salud, abarcaban incluso nuevas concepciones sobre lo estético y lo atractivo, de tal manera que se recomendaba que, sí, se halle cualquier paraje en que para pasearse concurra la gente de una población, llámese paseo, prado, alameda, tullerías o tenga cualquier otra denominación, en un aspecto de simetría, limpieza, piso llano y ameno. No solo complazca la vista y aún al olfato, sino que también contribuya con otras comodidades o atractivos al recreo y saludable esparcimiento. Se cierran las. Para mediados del siglo XIX estas ideas, valoraciones y conceptos habían calado profundamente y eran ampliamente aceptados. La demolición del Parián en 1843 enfrentó opiniones divergentes. Unos, los que estaban por su desaparición, alegaban su inconveniencia, fealdad y estorbo, ya que interrumpía la regularidad y amplitud de la plaza, además de que las formas del comercio que en él se ejercían resultaban obsoletas frente a los establecimientos que empezaron a situarse, una cita, en las calles de plateros de la Mortería de flamencos, adornándolas con el gusto y el lujo que las del Parián no tenían. Las calles de plateros, morterillas y flamencos corresponderían a Madero, 5 de febrero y otros, en cambio, alegaron que además de ser un ataque contra la propiedad, su derrumbe resultaba, cito, un mal medio de hermosear la plaza, porque ha crecido considerablemente y como no tiene adorno alguno, queda desairada. Se cierra la. Si bien la gran explanada quedó desairada, pues sabemos que el monumento planeado para levantarse en el centro de ella no pasó del zócalo, o sea, la parte inferior de un pedestal, la plaza en su conjunto no mermó ni su calidad ni su importancia. Lejos de ello, las nuevas circunstancias locales y nacionales la confirmaron como centro neurálgico de la ciudad. Así, por ejemplo, el antiguo Palacio Virreinal acogió ampliamente las nuevas instituciones que la joven república creaba y necesitaba. El texto de un viajero francés, Mathieu de Fossin, en 1844 da cuenta de ello y escribe, cito, el Palacio Nacional, además de la habitación de los virreyes ocupadas en el día por el presidente de la República, encierra este palacio todos los ministerios, el Senado, la Cámara de Diputados, la Suprema Corte de Justicia, la Comandancia General, la Tesorería, la Casa de Moneda, la Contaduría de Propios y Arbitrios, la Plana Mayor del Ejército, la mayoría de plaza y 3 cuarteles. Se cierra la cita. Efectivamente, los nuevos términos políticos que supusieron una república representativa popular y federal implicaban una reformulación del diseño estatal, pues disponía que el supremo gobierno de la república se dividiera para su ejercicio en 3 poderes, legislativo, ejecutivo y judicial. Por una parte, la inexistencia de estas instituciones en el pasado colonial y por lo mismo la ausencia de sedes para ellas, además de las penurias presupuestarias que acompañaron a la noble nación, impidieron la remodelación arquitectónica del palacio. Sin embargo, lo confirmaron no solo como el asiento de los nuevos poderes constituidos, sino como residencia de los presidentes en turno. El palacio a mediados del siglo XIX se afirmaba como el núcleo más importante de la administración pública del país y reforzaba
su condición de sede institucional del poder nacional. La catedral seguía vigente, como en épocas pasadas. Las misas diarias y las de los días domingos y días festivos, junto con los bautismos y los matrimonios, animaban considerablemente su recinto. Por lo que respecta a los portales que flanqueaban la plaza, el de Mercaderes, según Orozco Ibarra, era el más importante. En él se encontraban establecimientos de gran prestigio, dedicados principalmente a la mercería, la sombrerería y la venta de libros. Asimismo, mencionaba la venta de dulces y de juguetes en varios puestos, que, cito, para los niños es el primero de todos los lugares, porque ahí se surten de todos los juguetes, aunque no son los mejores ni los más baratos, están más a la vista y son por lo mismo más notables. Se cierra así. Sin embargo, los espacios bajo los portales no solo cobijaban a los consumidores de las mercancías más novedosas, sino también, y de manera sobresaliente para nuestro escritor, a los numerosos hombres de negocio que ocupan sus pasillos para establecer tratos, de tal manera que, según él, cito, el portal de Mercaderes es sin duda el punto de más reunión. En los días de trabajo sirve de punto de citas a todos los que tienen un negocio. Es como la Puerta del Sol en Madrid. Se cierra la cita. Si esto sucedía en los días de trabajo, el portal alcanzaba su máximo esplendor en los días de fiesta, como la Semana Santa, el 16 de septiembre, como se decía en aquella época, de Todos Santos y de Pilar. Entonces se transformaba en un abarrotado, cito, paseo, tanto de día como de noche. El otro de los portales, el de las flores, también convocaba a los consumidores, pero en este caso a los de menores recursos. Nuestro historiador afirma, cito, el portal de las flores sirve en las tiendas para el comercio del lienzo y en los puestos de zarape, sombreros, rebozos y ropa hecha al gusto del país y para gente pobre. Le dan nombre las flores de papel de rechinantes colores y formas extravagantes que allí se venden, principalmente a los indígenas muy aficionados al brillo del oropel y el vivo rojo de aquellas producciones exóticas. Cierran así. Nos señala que en los días festivos, y ya no solamente en los religiosos, recuérdese que el 6 de septiembre, el portal de Mercaderes, tanto de día como de noche, se aviva y alegra, convirtiéndose en un paseo. Estas afirmaciones confirman la recreación de estos ámbitos como novedosos espacios para el esparcimiento, en cuanto a paseo, de los habitantes de la ciudad, en donde confluyen hombres, mujeres, ancianos y niños. Son precisamente estos últimos sobre los que el reseñista pone el acento, haciéndonos notar que por más que los juguetes que los atraen no son ni los mejores ni los más baratos, sino los más notables, porque están a la vista, es decir, se exhiben. Por lo demás, esta formulación sugiere una generalización definitoria de la plaza, pues bien observado se puede afirmar que en la plaza se exhiben no solo los juguetes, sino las mercancías, y también, y de manera sobresaliente, la gente que ahí se muestra ante los demás. Ven y son vistos. Y esto sucede en la plaza, porque como hemos advertido, parafraseando a Orozco Ibarra, están más a la vista y por lo mismo son, dentro de la ciudad, los más notables. Para abundar al respecto, una innovación decimonónica en los usos de la plaza de la Ciudad de México fue la creación de un paseo nocturno muy famoso
de obligada mención por los cronistas de la época. En las inmediaciones de la catedral, hacia mediados del siglo XIX, una hilera de fresnos protegidos por rejas de madera pintadas de verde dio oportunidad, como veremos, a un ejercicio de exhibición colectiva en un lugar privilegiado de la plaza, que por su naturaleza social y espacial resultaba notable. Marcos Arroni, en su Manual del Viajero en México, escrito en 1858, escribe al respecto lo siguiente, cito: el paseo de las cadenas es muy característico en México. Lo forman una banqueta alrededor del cementerio de la catedral, realzada de trecho en trecho por unos postes redondos de mampostería y enlazados por gruesas cadenas. Los animan sobre todo las jóvenes, vestidas con ligeros trajes blancos que se mecen con graciosa coquetería y forman en conjunto una corriente que gira, circula, se roza, se mezcla en ese estrecho y largo pasadizo. Allí donde las miradas furtivas de inteligencia entre los amantes, allí la presión de mano bajo los pliegues de la capa o de la seda. Es decir, un lugar que en las noches calurosas de verano o en las de luna llena se aprovecha para pasear gracias al clima favorable y a la grata luminosidad. De esta manera, aquel nutrido conglomerado reconoce y es reconocido. García Cuba abunda al respecto y subraya la existencia de una sociabilidad peculiar que incluso recurre al metalenguaje de las señales luminosas para salvar las restricciones, imponle las normas en uso, tanto familiares como sociales. Cito: García Cuba observa la gran animación que reina en esta larga, estrecha calzada. La gente va y viene sin cesar, en tanto que muchos descansan recargados en las cadenas o sentados en los bordos de los arriates, en las bancas de piedra construidos en los espacios comprendidos entre los predios. Y mientras tanto, penetremos en la calzada y sigamos la corriente. Allí está apoyado en un poste frente a nosotros un jovencito boquirrubio, quiere decir bien vestido, un petrinero, que de vez en cuando hace señales telegráficas con el puro encendido a esa joven, casi una niña, que tiene delante. Por nuestra izquierda vienen dos lindas jóvenes llenando la calzada con sus vestidos de excesiva anchura, según la moda. Una de ellas no cesa de mirar hacia atrás y es que sin duda la sigue el modo. Mira con qué donaire la enamorada saca por debajo de la manteleta la mano y entrega al novio una carta, sin que lo adviertan el papá o la mamá que vienen. Yo creo que esto en García Cuba se lo quería, pero habla de estas fórmulas de convivencia. Estaríamos ante la recreación de formas de sociabilidad singulares. Ahí el paseo ahora se realiza sin que exista, por un lado, la misa dominical y por otro, porque se lleva a cabo en la noche. Dos salvedades cruciales que nos indican que la reunión ya no está pautada por la obligación religiosa y porque un sector de la sociedad citadina dispone ya de sus horas no laborables diarias, las nocturnas, para el paseo, esparcimiento y reconocimiento. De esta manera desplaza y o complementa las relaciones tradicionales. Estamos entonces frente a la manifestación de una sutil laicización de la sociedad capitalina, que a la vez que utiliza un espacio tradicional, lo renueva bajo pautas que, insistimos, no se encuentran sujetas, aunque sea indirectamente, a motivos religiosos, sino que ahora se realiza por razones que apuntan más al libre albedrío para seleccionar los momentos de esparcimiento y distracción fundados en el gusto y la motivación individual. En el pasado,
El necesario contacto periódico e informal del conglomerado se desprendía de su dependencia devocional, por ejemplo, asistir a misa. En cambio, ahora adquiere una autonomía que en última instancia implica la reapropiación de un espacio tradicional, renovando sus usos para dar lugar a nuevas formas de sociabilidad, comportamientos inscritos en, como se reconocía, un paseo, una fórmula de claro reconocimiento de la necesidad a la distracción y el esparcimiento. De esta manera, hacer suyo el tiempo no sujeto a las necesidades laborales dentro y fuera del hogar o a la religión. Más adelante, en su estupenda crónica, García Cubas puntualmente nos narra un nuevo evento que anima las noches en la plaza. Se trata de la llamada retreta. Vamos a ver. Escribe, cito. En este momento, las 9 de la noche, suenan en el reloj de la catedral, hora en que la retreta rompe frente a Palacio Nacional, o sea, el momento en que se retiran de sus cuarteles las bandas de los diversos cuerpos de la guarnición. Y continúa el cronista. Al toque especial de cornetas y tambores, vemos marchar las diversas bandas por la plaza, tomando distintos caminos para desaparecer por las otras calles. Se termina la cita. Esta singular maniobra de origen estrictamente militar provocaba que algunas, cito, de las bandas acompañadas de sus músicas se queden en la plaza para que el público goce por un par de horas de la llamada retreta, o sea, la versión musical. Y añade, mucha gente se retira del paseo de las cadenas para ir a recrearse con las armonías de la música en el andén del Palacio Nacional. Se cierra la cita. Como podemos notar, también por esta vía la plaza refuerza su preponderancia, consecuencia de la consolidación de la ahora Palacio Nacional, como sede de las nuevas instituciones republicanas. Recordemos que ya albergaba en su recinto, entre otras muchas dependencias, a la plana mayor del ejército, la mayoría de plaza y presidencia. La reafirmación del Palacio Nacional como sede institucional del poder nacional conllevó, entre otros papeles, el desempeño como cuartel para las numerosas tropas acantonadas en sus instalaciones. La retreta, que tenía sus orígenes en los movimientos rutinarios de carácter militar, acaban transformándose en una nueva actividad debido a la indiscutible vocación congregadora de la plaza, confundiéndose y complementándose con el paseo nocturno. Una actividad claramente ubicada. Claramente ubicada en el orden de los hechos. Así, la gente que disfrutaba del recorrido a un costado de la catedral sumaba a su distracción peatonal el goce hasta por 2 horas de la música interpretada enfrente del palacio. Las relaciones comunitarias innovaban, reforzando nuevas formas de trato social que en primera instancia eran creadas y propiciadas por un delimitado sector social, según Orozco y Berra, hasta cierto punto aristocrático. Pero la presencia popular también se hacía presente. La audición musical era seguida también con interés por el pueblo, como también se le identifica. Esto se puede comprobar al examinar con detenimiento la famosa litografía de Casimiro Castro, Las cadenas en una noche de luna. Yo no sé si alcanza. Esa es la famosa litografía. Y es especialmente interesante este lado hacia el derecho, donde se ve una banda, no sé si lo distingan, sería la retreta. No solo es eso, sino que además, pues la litografía es elocuente de por sí misma. Por un lado está la calzada, donde se realiza el famoso paseo de las cadenas, con las mujeres con sus anchas faldas. Podemos incluso ver a los hombres con sombreros
muy elegantes, de frac incluso, y diferenciados por una calle se encuentra la gente del pueblo que sigue a la retreta, a la banda musical. De tal manera que, otra vez, una de las características que resultan interesantes de la plaza es que congrega inevitablemente a gente tanto hasta cierto punto aristocrática, decía Orozco Iberra, con la gente del pueblo. Existe una segunda versión litográfica de las cadenas en una noche de luna. Es una noche de luna porque, como se ve, ¿no? La luna está ahí, da una luminosidad especial y permitía el clima el salir a pasear. Existe una segunda versión de la litografía de las cadenas en una noche de luna realizada en años posteriores, obra también de Casimiro Castro. Aquí hay, comparada con la anterior, hay unos aspectos que habría que hacer. Como bien se puede observar, al compararlas, en la segunda versión se nota en esta que la esquina inferior derecha de la lámina, donde se encontraba la banda militar rodeada de gente marginada recorrido por un costado de catedral, ahora está poblada por una arboleda inexistente en la primera versión. Asimismo sobresale que la gente que paseaba solamente a lo largo del paseo ahora ocupa aparentemente también en exclusividad esta otra acera, antes utilizada por una población de menor recursos. Es decir, por medio de estos dibujos verificamos un cambio en el ornato de la plaza y un desplazamiento. La transformación de la gran explanada central en espacio arbolado y la ampliación del paseo del costado de catedral a la explanada, lo que a su vez suponía la afirmación del espacio central más sobresaliente de la ciudad como un paseo, es decir, un lugar que priorizaba el esparcimiento y las formas de sociabilidad que esto suponía, reivindicando así el descanso, el disfrute, la diversión y la salud en la medida que ponía a la población en contacto con la naturaleza. Los dibujos que los litógrafos realizaron sobre la Ciudad de México también testimonian con elocuencia el cambio que ocurre en la plaza más importante a mediados del siglo XIX. Otra vez Casimiro Castro, sobresaliente dibujante, da cuenta de la plaza en dos momentos diferentes. En una primera versión, su litografía, la plaza de Armas de México, el artista, desde la distancia, la suficiente para captar así, poder encuadrar la esquina que delimita la catedral y el Palacio Nacional, plasma una explanada despejada y extensa, que es ocupada por el despliegue de diversos contingentes militares, que en rectilíneas y simétricas formaciones la llenan marcialmente. La composición plástica es magnificente. Muestra, gracias al punto de vista por el cual opta para representarla, una panorámica que da cuenta de su esplendor y grandeza. La explanada, ya sin los mercados que la abarrotaban en el periodo colonial, deja libre la mirada para que las dos edificaciones más relevantes de ese entorno muestren sin estorbo su jerarquía, lo cual a su vez no deja de subrayar la extensión, capacidad y belleza de una belleza que consigue esa condición en el dibujo y en la intención del dibujante, acentuando su naturaleza rectilínea y su regularidad geométrica. La plaza es, en una segunda versión posterior, mostrará manifiestamente un cambio sustancial. El espacio abierto y libre de construcción, salvo el famoso basamento para la eventual construcción de un monumento conmemorativo, ahora se encuentra poblado por un nutrido jardín cuyos frondosos árboles lo cubren el vado.
La comparación entre estas dos litografías nos muestra el drástico cambio que la plaza sufrió una vez que los mercados desaparecieron y la explanada permaneció virtualmente vacía. Aquel proyecto original que pretendía erigir un monumento conmemorativo a la independencia se frustra para dar lugar a un parque, un espacio abierto, diseñado ya no como escenario de festividades oficiales de carácter cívico-militar, sino como un lugar de recreo. Inconforme el dibujante con esta vista tan alejada, que perseguía capturar visualmente sobre todo los edificios más importantes de la plaza y a su novedoso jardín, el dibujante realizó una lámina donde ajusta su encuadre acercándolo para capturar el conjunto del cuadro. También en el original se distingue bastante mejor los trazos. Aquí, con una mirada cuidadosa e inquisitiva, un trazo paciente y minucioso delinea lo mismo, la tupida arboleda que a la numerosa concurrencia que lo visita. No sin esfuerzo el lector puede descubrir a estos visitantes. En pequeñas figuras se insinúan las actividades recreativas que se llevan a cabo dentro de sus corredores, parejas que caminan extendidas, mujeres que se agrupan en rodillos, niñas que corren, mientras otras juegan tomadas de la mano, forman un círculo, hombres solos o en compañía, ocupan las bancas colocadas de trecho en trecho dentro del jardín. La transformación alcanza a la antigua base del monumento convertido en una plataforma circular con una barda baja que lo circunscribe y a la vez sirve de asiento para los visitantes. Dentro de ella, en medio de aquel jardín, encontramos dibujados numerosos personajes, entre los que destaca curiosamente una aglomeración que se agrupa alrededor de una orquesta. Ahora la música entretiene a los transeúntes, señalando a sí mismo otro cargo. La música se ha extendido al día y ya no es una actividad que anima la plaza solo en la noche. Una actividad que surgió de las maniobras militares nocturnas de las ciudades, con el tiempo ha devenido en una presencia obligada en los nuevos conceptos decimonónicos del esparcimiento y la diversión. Por lo demás, prefigura la existencia profusa y obligada de los vistosos kioscos que ubicados en todas plazas, que se ubican en toda plaza de la nación. Ya para los años 80 del siglo XIX, el jardín está plenamente consolidado. Lo que en Casimiro Castro adivinamos con esfuerzo. Un comerciante francés, Émile Chambrun, un comerciante francés originado en la ciudad, nos describe ampliamente. Y dice: en el Zócalo se despliega sus magníficas calzadas bajo los grandes árboles y entre verdes prados en torno a rosaledas dispuestas en macizos y florecientes árboles. Se cierra la cita. En aquel lugar y en aquella época el llamado Zócalo tiene un nuevo significado. Ya no se trata de un espacio con solo una construcción provisional, el genuino Zócalo. Ahora lo constituyen sus calzadas, sus verdes prados y desde luego una novedosa población que lo puebla y que lo hace suyo. De tal manera que el visitante galo añade, cito: mañana y tarde los paseantes van y vienen en masa bajo las sombras de los árboles del sol. Caminan respirando el aire fresco, el leve perfume de los gigantescos eucaliptos. Se cierran las puertas. El autor ahora subraya la numerosa población que lo frecuenta, aludiendo al carácter masivo de sus visitas, entre las cuales señala ancianos jubilados, enfermos convalecientes, empleados despedidos, cito, demagogos sin que hacer, los viejos militares exhiben noblemente las cicatrices de las heridas recibidas en la defensa de buenas o malas causas, las obreras sin trabajo, las nanas, guayas de luna. Se trata, como se nota, de una población desocupada que se encuentra en las bancas del jardín
encuentra en las bancas del jardín un lugar para sentarse y matar el tiempo en busca de cierta tranquilidad. Las nuevas fórmulas de la convivencia que la plaza suscita innovan la vida pública. El parque ahora alberga ya no solo el paseo y las intensas y sofisticadas relaciones que se daban en las caminatas nocturnas de las cadenas, por lo que nos expone Chambrán, se abre la plena posibilidad del ejercicio del ocio a una población a las claras de bajo recursos. Lo público es reformulado, sectores antes excluidos del disfrute de estas prácticas ahora las pueden ejercer en el lugar más importante de la ciudad. Sin embargo, la actividad de la plaza y su jardín no se agota en el paseo o en el descanso en sus baños. Lejos de hecho, para el comerciante francés, la plaza solo se comprende cabalmente si se asume en su multiplicidad. La plaza, nos advierte, cito, no tiene comparación con ninguna otra. Es paseo, jardín, mercado, salón y teatro, en el que los actores son el propio pueblo. Es todo esto a la vez. Se cierra la cita. En su muy atractiva crónica, el narrador quiere dejar bien establecido que para tomar contacto de un solo golpe con la capital no hay mejor lugar que la plaza. Que me remite a la idea esta del cronista colonial. A través de la plaza conozcamos a la ciudad. Aquí de un solo golpe se conoce a la capital, lo dice textualmente. Porque afirma, cito, es el corazón mismo de México. Se entiende por México, en este caso, a la ciudad, y nos topamos con una metáfora que seguirá siendo utilizada hasta hoy en día. Quien que no hable del Zócalo habla del corazón. Esta es la primera cita con esa referencia, con esa metáfora. Esto es así porque, cito, todo parte de ahí, todo llega ahí. Se termina la cita. En ese sentido, nos deja claro que la plaza en el siglo XIX se reformula creando un jardín en la explanada. Pero las edificaciones tradicionales y las instituciones antiguas y recientes que albergan, como notábamos líneas arriba, continúan influyendo decisivamente en su gravitación y dinámica. Para los contemporáneos, aquel ámbito crucial de la ciudad aparece como un llamativo conjunto que amalgama en un gran espacio nítidamente delimitado las más diversas actividades. Se trata, como Chambrán lo llama, de un caleidoscopio viviente que allí se agita en colorido inimaginable y en una intensa. En la medida que todo parte de ahí y todo llega ahí, la plaza aparece como un lugar de observación privilegiado. El cronista no puede ser de otra forma. Se instala en ella y observa frente a él un agitado mundo, viviente, colorido e intenso. Con solo pasar, escribe unas horas en esta explanada, son suficientes para llegar a conocer al pueblo de la Ciudad de México bajo sus diversos aspectos. Cierra la cita. Y es entonces en sus notas penetrantes registra el flujo incesante y pletórico de, es una cita larga, pero la idea de todo lo que le sugiere al escritor, el simple hecho de estar parado en la plaza, y la reduje a lo máximo. Las hermosas devotas ve pasar, el incesante pletórico ve pasar a las hermosas devotas piadosas y coquetas que se dirigen a la capital. De los jóvenes elegantes, los pollos, pendientes de la aparición de su hermano. Otras damas regresan del baño con sus hermosos cabellos negros, todavía húmedos, extendidos sobre la espalda. Escolares emparvadas corretean deteniéndose repentinamente ante un conjunto de acróbatas. Generales cubiertos de entorchados, ministros y diputados discuten alrededor del Palacio Nacional.
Los banqueros y los comerciantes ricos se apresuran a entrar a la bolsa, en tanto que los toreros se pavonean luciendo sus oropeles, y los agricultores y los rancheros bañan a pie o en caballo su rico y pintoresco. Mendigos vestidos con viejas levitas piden limosna. Grupos de indios caminan con gravedad, seguidos algunos pasos atrás por las mujeres que llevan a sus críos colgados a la espalda. Empleados en bandada corren hacia sus oficinas. Las sirvientas auxiliares de la cocina, las galopinas, se dirigen presurosas al mercado a través de la muchedumbre. Se refiere al mercado del Volador, que se había cambiado el mercado de comestibles al mercado del Volador, donde actualmente se encuentra la Suprema Corte. Se tiene el gracioso individuo montando sobre un burro, curioso jinete sobre los cuatro traseros de la caballería. El indio hortelano trae su canasta repleta de frutas. Más indios, peregrinos, hombres y mujeres en camino hacia el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe. Entre tanto, uncidos hermosos caballos o a ligeras mulas, pasan lujosos carruajes, jinetes y amazonas seguidos por un verdadero estado mayor de criados a caballo que desfilan altivamente, a la vez que circulan las mulas de los carniceros cargadas de canales de reses y de carneros, y las de los pulqueros adornadas con banderitas nacionales. De toda clase de cambalecheros o cambiadores o de barrilleros que forman legión con sus listones, sus botones, toda su mercería exhibida en las vitrinas que llevan suspendidas por el cuello. Mercaderes de esteres, de garcería, de cuernas, de arneses, de sillas de montar, etc. Y continúa la cita. Como se comprenderá, todos estos marchantes, así lo identifican, dan una extraña animación al cuadro, pero además hay que escuchar sus gritos desgalitándose al bucear. Se cierra la cita. El cruce, el encuentro, el cumplimiento de muy diversas actividades, entre otras comerciales, burocráticas, religiosas, políticas, de esparcimiento y ocio, que propicia la catedral, el Palacio Nacional, el ayuntamiento, sus portales y la explanada jardinada, se crean un espacio de conferencia que cristaliza en un ámbito único, en donde se lleva a cabo una intensa interacción. En la plaza culminan tratos sociales que renovaban la convivencia colectiva y hacían de ella el foco neurálgico de la ciudad, afirmándola a su vez como su sitio más relevante y vital. Por eso Émile Chambrand reseña con mucha atención y sintetiza. Sí, en esta plaza de armas es donde concluye todo el día la vida de la ciudad. Es allí donde se trafica, en donde se habla de política, en donde se discute en grande, en donde se conspira, se corteja, se camina por el placer de hacerlo, en donde se leen los periódicos, en donde se acecha a los protectores que acuden a los ministerios, en donde se hace crónica escandalosa de la ciudad y asimismo en donde al caer la tarde y tan pronto como se encienden los faroles y la música, se hace escuchar toda la sociedad capital. Se hace escuchar, toda la sociedad capitalina acude a su poseo favorito para permanecer hasta la medianoche, platicando, yendo y viniendo por los andadores, rodeados por la frescura de la noche. Cierra la cita. El gran cambio que había ocurrido en la plaza fue el desplazamiento del mercado hacia establecimientos con instalaciones adecuadas por otros rumbos de la ciudad. Asimismo, el espacio vacante fue sustituido paulatinamente por un espacio jardinado que da oportunidad a la extensión de prácticas dedicadas al ocio y el descanso. Esta mutación parecería, en una primera instancia, poco relevante. Sin embargo, influyeron profundamente en la vida de las poblaciones, pues al mismo tiempo que eran parte sustancial del cambio, propiciaron fórmulas que fundamentaron relaciones indispensables para la convivencia.
La plaza afirma su capacidad de convocatoria en el siglo XIX y hacia el final de ese siglo se renueva por la vía de la actualización de sus rasgos más definitivos. Uno de ellos, como lo mencionábamos líneas arriba, era la reproducción consistente del cruce entre una permanente cercanía espacial con la existencia de una consolidada distancia social. La plaza de esta manera se reproduce como un espacio excepcional en el conjunto urbano, que es utilizado por una generalizada población que se contrapone a los usos segregados que distinguen a los otros espacios de la ciudad fuera de la plaza. La plaza aparece como un recurso social que la población acaba dándose para resolver la cotidiana sobrevivencia, intensa, acarrada, multifacética, multicolor e interclasista. Lo mismo divierte que exhibe. Asimismo ofrece pausas en medio del fragmento diario. Recrea tratos y lazos cardinales para el entendimiento y las armonías colectivas. Por más que la ciudad y su plaza han cambiado de entonces a la fecha, y sus procesos de reactualización no han cesado, parte de nuestra experiencia urbana se sigue cifrando en ella y su profundo y complejo significado, de tal manera que si tenemos la oportunidad de viajar a otras urbes, seguiremos inventando centros donde no los hay. Gracias. Gracias, Carlos, por este resumen tan útil y tan documentado sobre la plaza. Sí, y hay preguntas, favor de hacerlas para que Carlos nos pueda ampliar un poco más. Son experiencias humanas. Es una polémica. Otros que son experiencia, yo era de plazas de plazas de esa tradición. Yo decía yo que plazas vean
una pregunta. Yo tomo esa experiencia para uno tiene que dejar de estudiar el centro, que es el centro de muy alto. Sería interesante también notar que la reconstrucción de la ciudad antigua, prehispánica, obligó a la conservación de ciertos patrones. Y uno de ellos es que en la plaza, en el Teocalli del México antiguo, estaban también los mismos elementos. Estaban los sacerdotes, estaba el comercio, estaba el mercado, estaba el palacio de Moctezuma. Estaban concentrados los mismos elementos simbólicos, los elementos del poder y de la representatividad social del momento, de la época, ¿no? Y curiosamente, tal vez hubo sí, quién sabe hasta qué punto, una influencia del mundo antiguo, pero también una coincidencia, en la medida en que en España también ocurre de forma parecida esta concentración de poderes en las plazas, ¿verdad? Pero, por ejemplo, dedícate a la ciudad prehispánica, el centro, eso es más que nada mundial. Y ahí llegan a estar las autoridades. Esa es la discusión entre la autoridad y otra No, claro. claro, Son antes que por nada, supuesto, sí. desde el punto de vista centro, y yo sobre todo en estas ciudades, yo probé la otra es que a diferencia de Europa, la ciudad es efectivamente una catedral que es plaza, pero esa catedral, esa plaza es de la capital, es el ayuntamiento, los poderes locales van a estar por estos puntos, en el general, ¿no? Sí. Y el mercado va a estar por otros lados. Aquí, por una experiencia que esto tiene que ver con la experiencia que tuvieron los españoles se dieron cuenta que era una manera muy efectiva, un acercamiento nuevo, el computar, muy eficiente de computar a estos poderes alrededor de la. Pero Bueno, ahondando un poco en el sentido de lo que indicaba yo hace un momento, el Palacio de Moctezuma, en donde después estuvo el Palacio Virreinal. Entonces, el llamado Cuauhtémoc, el Cuauhtémoc, que era el nombre de una puerta, y terminó por reconocerse así al Palacio de Moctezuma, y que era equidistante del palacio de su padre, Atzayacat, que estaba, y hay otro elemento de orden señorial, ¿no? La concentración también de la clase alta en la propia plaza, porque donde estaba el palacio de, ¿cómo se llama?, donde se cambian las cosas, en 5 de Mayo y esquina Zócalo, estaba el Palacio de Atzayacat, el Monte Piedad, ahí era el Palacio de Atzayacat, donde se refugiaron los españoles, donde obligaron a Moctezuma a salir a una plataforma a dar un discurso persuasivo para las masas enardecidas, donde le dan la pedrada. En fin, pero lo interesante ver aquí que hay otro elemento también coincidente con las plazas mediterráneas, ¿no? La familia dominante, la familia noble, la nobleza, en la plaza principal o muy cercana a los alrededores. sí, y a mí lo que me parece últimamente, esta es una discusión, digamos,
o menos es la experiencia más urbana que nosotros podía ver. Todavía en los pueblos pequeños, la plaza, eso es el lugar, la sede de los poderes locales, no es un centro de convivencia, incluso tecnología, en ese tatuaje, en las ciudades, en las ciudades complejas, tenemos un centro de convivencia, es un espacio público, actual, a diferencia de las ciudades que segregan, es un uso público organizado en la cultura, y más que tiene me parece que es un dato muy interesante de la práctica de universidad, incluso en otras ciudades, muchas ciudades. Entonces, ¿cómo haya surgido como objetivo, haya tenido una cierto es que yo no cristalizó ahora una forma de comprender la ciudad, de vivirla, de experimentarla, que no debe ser. Yo quisiera una pregunta, si no es un abuso ya de tiempo. No me quedó claro cómo era el paseo de las cadenas. ¿Iban y venían frente a la catedral o rodeaban la... Frente a catedral. Nada más. Sí, además es llamativo porque ahí estaba el panteón. Es un corredor toda la calzada que tratan Fresno y aprovechan para pasear, salir a pasear. Entonces se va creando paulatinamente uno de los grandes paseos que se llama. Cualquier cronista tiene que hacer. Y a mí me parece interesante en el sentido de que es la catedral. La catedral todos los días, especialmente en los días venía la gente después de misa, y era el momento del reconocimiento social, que se vengan los caminos, que se reconocen, que los que se espacios. Entonces, esto se da en el 9, pero el paseo en las cadenas reformula esta práctica, la vuelve nocturna, y hay ya no tiene nada que ver con Es social. Sí. No, eso que es revolución. ¿Alguien más tiene observaciones o preguntas? Bueno, si no hay más, damos por terminada esta sesión. Excelente, muchas felicidades, Carlos.